Dicen que el amor llega sin avisar y que a veces lo hace en medio del caos, del miedo, incluso de la guerra. México, 1859. San Luis Potosí despertaba envuelto en tensiones políticas. El país se rompía entre conservadores y liberales. Las calles olían a pólvora y los periódicos anunciaban sangre. Pero en una gran casa de cantera rosa, escondida entre árboles de jacaranda, algo distinto estaba por ocurrir. José Olivera tenía apenas 26 años. Era alto, delgado pero fuerte, con ojos café oscuro que mostraban inteligencia y una sonrisa tímida que aún conservaba cierta inocencia. Médico, como su padre, vivía en una casa amplia, pero de clase media. Su mundo eran los libros, la ciencia y su familia, sus dos hermanas menores, una madre devota y un padre estricto, también doctor, que siempre decía que sanar era un deber moral, no una profesión. La tarde en que lo llamaron a la mansión Alcántara, José pensó que sería solo otra emergencia. La hija menor del señor Francisco Alcántara había sufrido un accidente doméstico. Nada fuera de lo común. Pero al llegar a la propiedad, mientras una sirvienta abría los portones de hierro forjado y el carruaje se detenía bajo el sol del ocaso, José no imaginaba que su destino estaba por cambiar para siempre. La mansión era majestuosa. Enormes columnas adornaban la entrada. Los escalones de mármol parecían recién encerados y todo olía a incienso caro. Don Francisco Alcántara lo recibió con gesto adusto. Era un hombre de negocios, de rostro cuadrado y manos curtidas por los años en la minería. No era un hombre fácil de impresionar. La niña está arriba. Se tropezó bajando las escaleras, dijo sin mucho detalle. José subió. La madera noble crujía bajo sus pasos. Al fondo del pasillo, una habitación con cortinas vaporosas dejaba entrar la luz dorada del atardecer. Y en la cama, entre sábanas bordadas con hilos de plata, estaba ella, Antonia. Sus ojos eran de un tono ámbar claro, grandes, profundos. Su piel canela resplandecía incluso bajo el dolor, y su cabello castaño estaba despeinado, como si el accidente hubiera querido quitarle la dignidad. Pero no lo logró. Tenía la muñeca vendada, algunos rasguños en la frente y el vestido rasgado a la altura de la pierna. José se acercó con delicadeza. Le tomó la mano con suavidad para revisarla. ¿Duele aquí?, preguntó, tocando apenas la zona inflamada. Ella asintió, con los labios apretados. Aún así, le sostuvo la mirada con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que lo descolocó. Mientras limpiaba sus heridas y preparaba una tablilla para inmovilizarle la mano, José desviaba la mirada cada tanto. No era su intención, pero algo en ella lo atraía como un imán. «Fue una tontería. Bajaba corriendo. Me distraje», dijo Antonia en voz baja, intentando sonreír. «Las escaleras siempre ganan», respondió él, permitiéndose una pequeña sonrisa. Cuando terminó, le ofreció un calmante y le recomendó reposo absoluto. Ella lo miró algo más serena, como si en esa breve consulta médica hubieran cruzado un puente invisible. Al salir de la habitación, José supo que algo había comenzado. No era solo una visita médica. Era el primer capítulo de algo que ni la guerra podría destruir. José volvió al día siguiente, y al siguiente, y después, cada vez que su corazón encontraba una excusa para hacerlo. Oficialmente era para revisar la recuperación de la muñeca de Antonia, pero todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que había algo más detrás de sus visitas. Algo que se sentía en el aire, en las miradas detenidas, en los silencios largos que solo el amor que nace puede sostener. Antonia lo esperaba con una taza de té caliente. A veces en la sala, otras veces en el jardín trasero, donde las flores de bugambilia se enredaban entre las rejas. Ella llevaba vestidos sencillos pero impecables, y su andar tenía la gracia de alguien que no necesitaba hablar para hacerse notar. Conversaban de todo y de nada, de libros que a él le gustaban, de los cuadros que adornaban la casa, de los lugares a los que ella soñaba viajar. José, con su voz serena, le contaba sobre su niñez, sobre cómo aprendió a leer curando heridas con su padre. Antonia reía con suavidad. Su risa tenía el efecto de quitarle el peso al mundo. En una de esas tardes, él la observó mientras ella jugaba con los pétalos de una flor caída. Su cabello caía suelto sobre los hombros,
y una luz tibia del sol atravesaba las hojas y bañaba su rostro. ¿Siempre llevas el mundo entero en la mirada?, preguntó José sin pensarlo. Antonia lo miró, sorprendida, y luego sonrió. No lo sé, pero tú pareces verlo. El roce accidental de sus manos esa tarde encendió algo entre ellos. No fue un beso, no fue una promesa, pero fue suficiente para que, al volver a casa, José pasara horas sin poder dormir, repasando cada palabra, cada gesto. Pero no todo era tan fácil. El padre de Antonia, don Francisco, comenzó a notar el brillo en los ojos de su hija cada vez que el joven médico se marchaba. No era un hombre que ignorara lo obvio, y menos aún alguien dispuesto a ceder ante un romance que no había sido planeado por él. José lo supo cuando, después de reunir valor, pidió hablar en privado con el señor Alcántara. Entró al estudio de paredes oscuras, habían retratos familiares, un reloj marcando las 5 en punto. José estaba de pie, frente al escritorio de madera maciza. Don Francisco, sentado, con las manos cruzadas y la mirada severa. «Vengo a pedir la mano de su hija Antonia», dijo José, sin rodeos. Hubo un silencio que pesó como plomo. Luego, una respuesta fría. «Usted es médico». «Sí, pero no tiene apellido ni tierras. Mi hija está destinada a más que esto». «La amo», replicó José con firmeza. «No es suficiente». Fue despedido sin una palabra más. Esa noche, José caminó durante horas por las calles empedradas de San Luis Potosí. El aire era fresco, pero no lograba calmar el fuego que ardía dentro de él. Lo habían rechazado, lo habían humillado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era no poder verla más. O al menos eso creyó. Hasta que unos días después, Antonia apareció en el umbral de su consultorio, vestida con un chal gris y el rostro encendido por la emoción. «Mi padre no puede decidir por mi corazón», dijo ella, antes de que él pudiera decir algo. José la miró, y en ese momento supo que ese amor no iba a apagarse. Que, aunque el mundo estuviera en su contra, ellos habían elegido amarse. Desde entonces, cada encuentro era un secreto. Se veían en el jardín, al caer la tarde, cuando los criados dormían la siesta y los pasillos quedaban en silencio. A veces Antonia bajaba con cuidado desde su habitación, descalza, solo para sentarse a su lado, bajo la sombra del gran fresno que crecía junto al muro norte de la mansión. José llevaba libros, flores silvestres, o simplemente sus manos vacías pero llenas de ternura. Se tomaban del brazo, hablaban en voz baja, y a veces simplemente se miraban. Porque cuando dos almas se reconocen, no hace falta mucho más. Pero el amor, cuando nace fuera de lo permitido, siempre carga con el peso del miedo. Y cada risa, cada caricia robada, llevaba la sombra de una pregunta sin respuesta. ¿Hasta cuándo podrían seguir así? Una tarde, en el mismo banco donde tantas veces se habían prometido cosas sin palabras, Antonia le susurró: «Me da miedo lo que pueda pasar, pero me da más miedo vivir sin ti». José le tomó las manos, las besó, y en ese instante supo que no podía seguir ocultándose. Días después, volvió a enfrentar a don Francisco. Le dijo, sin temblar, que su amor por Antonia era verdadero, que estaba dispuesto a trabajar el doble, el triple, lo que hiciera falta para demostrar que era digno de ella. Pero el padre no solo volvió a negarse, esta vez fue más tajante. «Mientras yo viva, esa unión jamás sucederá». Antonia escuchó la discusión desde las escaleras, lloró en silencio, y esa noche tomó una decisión. Ya no esperarían más el permiso de nadie. Comenzaron a verse a escondidas. En la biblioteca del consultorio de José, entre los árboles del parque central al anochecer, o en las caballerizas vacías de la hacienda. Lo que sentían crecía sin control, como enredadera salvaje. Era un amor inocente, pero también lleno de pasión contenida. Un amor que dolía por su belleza. Pero mientras ellos se abrazaban en las sombras, el país temblaba. La guerra civil estalló con toda su furia. Las calles de San Luis Potosí se llenaron de soldados, estandartes
y discursos encendidos. Hombres marchaban con rifles al hombro, madres lloraban en las esquinas, y los periódicos anunciaban batallas cada vez más cercanas. El ejército liberal convocaba a voluntarios. José no estaba obligado a ir. Como médico civil podía quedarse, pero él sentía otra clase de llamado. Uno que no venía del gobierno ni del deber, sino del deseo profundo de cambiar algo, de construir un país donde el apellido no valiera más que el corazón. Lo pensó durante días, en silencio, mientras Antonia dormía apoyada en su pecho o le contaba sus sueños de una vida juntos, hasta que una mañana, muy temprano, mientras el sol apenas se asomaba por las tejas rojas de la ciudad, José la tomó de las manos con suavidad. «Voy a enlistarme». Antonia lo miró con ojos heridos. «¿Te vas?» Él asintió, luchando contra el temblor en su voz. «No porque quiera irme de ti, sino porque quiero volver con el derecho de ofrecerte todo». Ella se quebró. Lloró como no lo había hecho nunca. Lo abrazó con fuerza, como si pudiera fundirse en él, y le rogó que regresara. «Vuelve a mí, José. Vuelve, pase lo que pase». Él la besó con ternura infinita. Y partió. No sabía que esa misma noche, ella también tomaría una decisión. La noche que José partió hacia el frente, Antonia no pudo dormir. La casa estaba en silencio. Solo se oía el crujir de la madera antigua, el ulular del viento contra los ventanales, y el eco de su nombre, resonando en su pecho una y otra vez. José, José, José. Sentía que se asfixiaba. La idea de no saber dónde estaba, si tenía frío, si comía, si seguía respirando, era más insoportable que cualquier escándalo social o castigo familiar. Y así, con el alma desgarrada, Antonia tomó papel y pluma. «Padre, lo amo. No puedo vivir sin él. Me voy a seguirlo. Los quiero. Antonia». Dejó la nota sobre la mesa del comedor justo donde él solía tomar su café por las mañanas. Se puso un vestido sencillo, un chal oscuro, y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Un cochero de confianza, al que pagó con todas sus joyas, la llevó hasta el último punto donde se sabía que el ejército liberal se había instalado. El camino fue largo, polvoriento y lleno de dudas, pero su corazón no titubeó. Al llegar al campamento, todo era distinto a su mundo. Tiendas improvisadas, el olor a humo y sudor, hombres dormidos en el suelo, rifles apilados junto a fogatas. Algunos soldados la miraron con desconcierto. Una mujer joven, sola, bien vestida. Pero ella caminó con firmeza, con el nombre de José en los labios, preguntando de tienda en tienda, hasta que lo vio. José estaba hablando con otros oficiales. Llevaba el uniforme algo polvoriento, la camisa arremangada y el rostro más delgado, pero su presencia seguía siendo la misma. Al verla, se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se agrandaron. Caminó hacia ella con incredulidad y al llegar, lo primero que hizo fue tomarla por los brazos. «¿Qué has hecho, Antonia?». Ella respondió con la voz firme, aunque los ojos le brillaban con lágrimas. «Lo único que podía hacer, seguirte». Él se pasó una mano por el cabello, entre molesto y conmovido. «Tu padre me odiará aún más. Este lugar no es para ti. Aquí no hay almohadas de pluma ni jardines. Aquí hay barro, sangre y dolor. Lo sé, pero no me importa. Lo que no soportaba era no saber si estabas vivo, si seguías siendo mío». José la miró en silencio. Luego la abrazó como si fuera a perderla otra vez. Le apoyó la frente sobre la suya y cerró los ojos. «Te voy a cuidar, pero tienes que obedecerme en todo. Esto es otro mundo». Ella asintió. Esa noche, compartieron por primera vez una tienda de campaña, y también por primera vez, sus cuerpos se entregaron como ya lo había hecho su amor. No fue una pasión escandalosa, sino un acto íntimo, delicado, casi sagrado. José fue paciente, cuidadoso, y Antonia, temblorosa pero segura. Cada caricia era una promesa, cada suspiro un compromiso. El techo era de lona, el suelo, duro, pero nunca habían estado tan cómodos, ni tan cerca del cielo.
Y cuando el amanecer se asomó por el horizonte, envueltos en una manta, ella le susurró: «Aquí estoy, José. Ya no hay vuelta atrás». Antonia no tardó en entender que el campamento no era solo un lugar, era una prueba. No había lujos, ni horarios, ni comodidades. Las mañanas empezaban con el ruido de botas marchando y terminaban con el lamento de los heridos. La tierra era dura, el viento helado por las noches y el sol abrasador por el día. Pero ella no se rindió. Sabía cocinar gracias a la educación que toda señorita debía recibir, pero hacerlo para 50 hombres hambrientos, en ollas negras sobre leña viva, era otra historia. Las primeras veces quemó los guisos o se cortó pelando papas, pero aprendió. Rápido. Lavaba ropa junto a otras mujeres del campamento en el río cercano. Los trapos manchados de sangre y sudor ya no la hacían estremecer. Su vestido azul se volvió ceniza con el polvo del camino y sus manos se agrietaron por el jabón rústico y el agua helada. Y luego vino lo más difícil: aprender a curar. José la entrenaba cuando podía. Le enseñaba a desinfectar heridas, a sostener con firmeza una aguja, a vendar sin temblar. Al principio, Antonia lloraba en silencio mientras cosía la carne abierta de un soldado. Luego, sus lágrimas se transformaron en fuerza. Cada vez que se sentía débil, cada vez que pensaba en rendirse, él aparecía. José llegaba, la abrazaba desde atrás, apoyaba su frente en su hombro y le decía: «Estoy orgulloso de ti, Antonia». Y entonces ella volvía a respirar. Pero el destino, como la guerra, no siempre espera a que uno esté listo. Una tarde, el sonido de disparos estalló cerca del campamento. Gritos, caballos, el caos. Antonia fue empujada al suelo por una mujer que la protegió mientras las tropas liberales repelían un ataque sorpresa. La batalla duró apenas unos minutos. Pero cuando terminó, algo dentro de ella ya lo sabía. Corrió desesperada entre los heridos. Buscó rostro por rostro, sin aliento, con las manos temblando, hasta que lo vio. José yacía en el suelo, con el pecho empapado de sangre, el rostro pálido y los labios entreabiertos. Un soldado intentaba detener la hemorragia con una manta. «¡No, no, no, no!», gritó Antonia, arrodillándose a su lado. Sus manos temblaban, su voz también, pero no perdió el control. «¡Tráiganme agua y el maletín médico, ahora!». Entre sollozos, limpió la herida como él le había enseñado. No podía operarlo, pero sí detener la hemorragia hasta que llegara otro doctor. La sangre manchaba su falda, su rostro, sus brazos, pero no importaba. José no respondía. Su respiración era débil, apenas perceptible. «No me dejes, por favor», susurró ella. «No me dejes ahora que al fin te encontré. No puedo con un mundo sin ti». Pasó la noche entera junto a él. Oró a la Virgen de Guadalupe con el fervor de quien ha perdido todo. Cantó bajito las canciones que su madre le enseñó de niña. Y no durmió, ni un solo minuto. 3 días pasaron, hasta que, al amanecer del cuarto, José abrió los ojos. «¿Antonia?». Ella soltó el aire como si volviera a nacer. Lo besó despacio, con gratitud, con amor. «Gracias, gracias por volver». José sonrió débilmente. «Te dije que siempre regresaría a ti». Los días siguientes fueron de cuidados constantes. Antonia no se apartó del lecho de José. Cada cambio de vendaje, cada cucharada de caldo, cada oración murmurada al amanecer, era una muestra más del amor que ya no necesitaba esconderse. José se recuperaba lentamente. Al principio apenas podía hablar, pero su mirada estaba viva. Y cuando sonreía, Antonia sentía que todo valía la pena. El resto del campamento lo notaba. Los soldados comenzaron a llamarla la Dama Valiente. Algunos decían en voz baja que su amor había salvado la vida del teniente Olivera. Otros simplemente la respetaban, porque ella no solo cuidaba de José, también ayudaba con los enfermos, cargaba baldes, escribía cartas para soldados que no sabían leer. Había llegado como una joven de sociedad. Ahora era una más entre ellos. José, una vez recuperado, no volvió a ser solo médico.
Su valor durante las batallas, su estrategia al organizar las defensas y su habilidad para calmar el caos llamaron la atención de los altos mandos. Un mes después de haber estado al borde de la muerte, recibió el ascenso oficial. Teniente José Olivera. Los soldados aplaudieron, y Antonia, con lágrimas en los ojos, le ajustó la chaqueta nueva con sus propias manos. «Te ves más apuesto así», le dijo, sonriendo. «No más que cuando tú estás manchada de tierra y con flores en el cabello», respondió él, haciéndola reír. Habían encontrado belleza incluso en medio de la guerra, pero en el corazón de Antonia quedaba un vacío que no podía llenar. No sabía nada de su familia, no sabía si la buscaban, si la odiaban, si pensaban en ella. Una noche, mientras José dormía, se sentó bajo la luz de una vela y escribió una carta. Sus palabras temblaban, pero eran sinceras. «Padre, madre, estoy bien, estoy viva, y estoy con el hombre que amo. Sé que los lastimé. Lo lamento, pero no me arrepiento. Lo que siento por José es real, y si vuelvo algún día, lo haré con la frente en alto. Los amo. No me olviden». Ninfió la carta a unos jóvenes del pueblo cercano que ofrecían llevar correspondencia. No les dijo dónde estaban, solo pidió que entregaran el sobre en la mansión Alcántara. Y así, la carta voló. Semanas después, muy lejos del campamento, en una sala iluminada por candelabros, don Francisco Alcántara la leyó en silencio. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El hombre, que durante meses no había pronunciado el nombre de su hija, dejó el papel sobre la mesa con las manos temblando. «Es mi niña, sigue viva». Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. La guerra aún no terminaba, pero para Antonia y José, algo importante había cambiado. Por primera vez, había esperanza. La carta tardó semanas en llegar, pero cuando lo hizo, Antonia no pudo contener el temblor en las manos al sostener el sobre. Lo reconoció de inmediato. El sello familiar, la caligrafía seria de su padre. José estaba a su lado cuando la abrió, sentados ambos bajo el toldo raído de la tienda. El aire del atardecer soplaba con suavidad, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Antonia leyó en silencio. Sus labios se apretaron, luego se curvaron apenas. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. «Antonia, lo que hiciste me destrozó, pero nunca dejaste de ser mi hija. He comprendido que no se puede forzar el corazón. Si el doctor José Olivera te ha cuidado como tú dices, si ha peleado por sus ideales y te ha amado con respeto, entonces tiene mi bendición. Regresa cuando puedas. Te esperamos. Papá». Antonia se cubrió la boca con la mano. José la miraba con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué dice?», preguntó casi sin aliento. Ella le pasó la carta con los ojos brillantes. «Nos da su bendición. Quiere que vuelva». José leyó cada palabra con detenimiento. El silencio entre ellos era denso. No por falta de amor, por la sombra inevitable que venía con esa noticia. Esa noche, José no durmió. Se quedó sentado fuera de la tienda, mirando las brasas moribundas de la última fogata. El campamento dormía, pero su mente no encontraba reposo. En su pecho, dos verdades chocaban como espadas. La primera, amaba a Antonia más que a su propia vida. La segunda, allí, en ese lugar, ella seguía estando en peligro. Cuando el sol apenas comenzó a nacer en el horizonte, José entró de nuevo. Antonia dormía abrazada a su manta, el cabello desordenado, los labios entreabiertos. Se inclinó y la besó en la frente con ternura. Cuando despertó, él ya estaba listo. «Antonia, debes volver con tu familia». Ella se incorporó de golpe. «¿Qué? No, José, no ahora. Justo cuando todo se está acomodando». «Precisamente por eso», dijo él con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de pena. «Quiero que vuelvas con tu padre, con tu madre, que vivas segura».
No quiero que pases una noche más en este infierno. Yo elegí estar aquí, gritó ella, dolida. Elegí estar contigo. ¿Por qué me haces esto? José se acercó. Le sostuvo el rostro con ambas manos. Le acarició la mejilla con la yema del dedo, tembloroso. Porque te amo. Y porque quiero que cuando esta guerra acabe, pueda regresar por ti. No como un fugitivo, sino como un hombre que puede tocar tu puerta y pedir tu mano con dignidad. Ella lloró, gritó, le golpeó el pecho una y otra vez, hasta que se desmoronó en sus brazos. Y entonces, en medio del llanto, supo que él tenía razón. Volver significaba proteger lo que habían construido. Esa misma tarde comenzaron los preparativos. Una mujer del campamento, fuerte y amable, se ofreció a acompañarla. José pidió permiso especial para escoltarlas durante parte del trayecto. Cuando llegó el momento de la despedida, él no lloró, pero sus ojos decían todo. «Te amo», le dijo con voz quebrada. «Te esperaré», respondió ella, tomándolo de la mano. Se abrazaron con fuerza. Y cuando finalmente se separaron, Antonia subió al carruaje. Miró por la ventanilla y vio cómo él se quedaba ahí de pie, con la chaqueta polvorienta, el cabello al viento y el corazón en sus manos. Antonia miraba por la ventana mientras el corazón le palpitaba con fuerza. Los jardines de la mansión seguían tan verdes como los recordaba. Las fuentes, las flores, los muros altos, pero algo dentro de ella ya no era el mismo. Al bajar, su madre corrió a recibirla. «¡Hija, Antonia!», gritó con la voz entre el llanto y la alegría. Se abrazaron largo, como si quisieran recuperar todos los días perdidos en una sola caricia. La madre la tocaba el rostro, el cabello, las manos, como si no creyera que la tenía de nuevo. Su padre llegó después, más lento, más contenido. «¡Hola, niña!», dijo con la voz ronca, sin poder mirarla del todo a los ojos. Antonia tembló, dio un paso adelante y lo abrazó. Don Francisco tardó en corresponderle, pero cuando lo hizo, se quebró. Y en voz baja, casi susurrando, le dijo: «Perdóname por no entenderte antes». Ella cerró los ojos y por primera vez en meses sintió que volvía a casa. Pero no todos la recibieron igual. Su hermano Juan Alcántara bajó por las escaleras, con el ceño fruncido y los labios apretados. La miró con dureza. «Trajiste vergüenza a esta familia, y aún así te atreves a volver». Antonia no respondió, solo lo sostuvo con la mirada firme. «Volví porque soy parte de esta familia, y porque ustedes también me enseñaron a luchar por lo que creo». Juan se marchó sin decir más, pero su juicio quedó flotando en el aire. Los primeros días en la mansión fueron extraños. Todo estaba en su lugar y a la vez nada lo estaba. Su habitación seguía intacta. Los mismos vestidos, las mismas cortinas bordadas, los libros que había dejado antes de huir. Pero ella ya no era esa joven. Ya no era una hija de salón. Era una mujer marcada por el polvo, la sangre y el amor. Intentó retomar su rutina, bordar, leer, tomar el té a las 5. Pero las agujas le temblaban en las manos, los libros le parecían vacíos y el té ya no tenía sabor. Por las noches se encerraba a llorar en silencio. Miraba por la ventana, tocaba el colgante que José le había dado antes de irse y murmuraba su nombre como un rezo. «Vuelve, José, por favor, vuelve». Su madre la consolaba como podía. Le decía que el ejército liberal avanzaba, que pronto la guerra acabaría, que lo importante era tener esperanza, y ella la tenía. Pero también tenía miedo. Las cartas eran escasas, los rumores muchos. Se decía que los liberales ganaban terreno, que el final de la guerra estaba cerca, pero no había noticias directas de José. Una tarde, al regresar del mercado, Antonia pasó por la iglesia del pueblo. Entró, encendió una vela y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Madrecita, cuídalo, no me lo quites, devuélvelo a mí». Y entonces comprendió
que podía estar de nuevo en su hogar, pero su verdadero lugar seguía allá afuera, allá donde el amor la había transformado, allá donde un hombre con ojos oscuros y manos cálidas la esperaba, allá donde su corazón seguía latiendo. La noticia llegó una mañana como cualquier otra. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza, diferentes, alegres, vivas. La gente salió a las calles, abrazándose, gritando, riendo. Los niños corrían con banderas improvisadas, y los soldados que quedaban en el pueblo levantaban los puños al cielo. La guerra había terminado, los liberales habían vencido, el país respiraba por fin. Antonia se quedó inmóvil en medio del salón, con las flores que acababa de recoger aún en las manos. ¿Terminó?, susurró. Su madre asintió, entre lágrimas. Sí, hija, terminó. Y Antonia solo pensó en una cosa: José. Salió al jardín como si él pudiera aparecer entre las rosas. Esperó junto al portón, día tras día, con el corazón latiendo como un tambor. Los días pasaban, la ciudad celebraba, las banderas ondeaban, pero José no llegaba. La ansiedad la carcomía. ¿Y si estaba herido? ¿Y si no sobrevivió a la última batalla? Cada sombra en la calle la hacía correr hacia la ventana. Cada ruido de ruedas la levantaba de un salto. Hasta que una tarde, por fin lo vio. Venía caminando con paso firme, vestido con su uniforme limpio, el cabello peinado hacia atrás, los ojos oscuros y brillantes y una sonrisa apenas dibujada en los labios. José, su José. Antonia salió corriendo sin pensarlo. La falda se le enredaba en los tobillos, pero no se detuvo. Bajó las escaleras, cruzó el corredor, empujó la puerta de entrada y lo encontró en el jardín, esperándola. Cuando lo vio, se le fue el aire del pecho. Él abrió los brazos y ella se lanzó hacia ellos. Se abrazaron como si el mundo ya no tuviera guerras, como si todo el sufrimiento no hubiera sido más que un puente para llegar a ese instante. José la besó con fuerza, con ternura, con la desesperación de los que han esperado demasiado. Ella le tomó el rostro con las dos manos, llorando, sonriendo, temblando. ¿Volviste? Te lo prometí, respondió él, con la voz ronca por la emoción. Los padres de Antonia salieron a recibirlo. José se cuadró ante don Francisco, esta vez sin miedo. Vengo a cumplir mi palabra, dijo. Vengo a pedir, por segunda vez, la mano de su hija. El padre, con los ojos húmedos, no dijo nada por un momento. Luego, asintió lentamente y con un leve temblor en la voz, murmuró: esta vez con gusto. Un mes después, se celebró la boda. Fue íntima, rodeada solo de familiares y amigos cercanos. La capilla se llenó de flores blancas y velas encendidas. Antonia caminó hacia el altar con un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban más que cualquier joya. José la miró como si fuera la única luz del mundo, y cuando se dieron el sí, todos supieron que no estaban presenciando una ceremonia, sino el final feliz de una historia que había sido escrita con lucha, dolor y amor verdadero. Después de la boda, la vida comenzó de nuevo. José y Antonia compraron una casa grande, no muy lejos de la mansión Alcántara. Era una casa luminosa, con ventanales que daban al jardín, paredes color crema y una puerta de madera oscura con una aldaba en forma de sol. Allí no solo se formó un hogar, allí floreció el amor sin prisas, sin guerra, sin miedo. José abrió su consultorio médico, justo al lado de la casa. Ya no era solo el joven doctor de clase media, ahora era el teniente José Olivera, reconocido por su servicio, respetado por todos y admirado por sus pacientes. Su sala de espera siempre estaba llena. Gente de la ciudad, de los pueblos vecinos y hasta de las minas venía a buscar su ayuda. Pero los que más admiraban su trabajo eran los niños, porque José siempre tenía un dulce escondido en su escritorio para ellos. Antonia lo ayudaba con la administración y de vez en cuando, en silencio, le curaba las manos cuando las tenía cansadas de tanto trabajar. Y cuando terminaba el día, lo esperaba en el porche con una taza caliente y una sonrisa tranquila.
Tuvieron 3 hijos. El primero, un varón de ojos oscuros como los de José, al que llamaron Francisco, en honor a su abuelo, quien había aprendido a amar sin imponer. Después vinieron 2 niñas, Clara y María Antonia. Clara heredó la fortaleza de su madre, María la dulzura de su padre. La vida en casa estaba llena de risas, travesuras y también de esas tardes tranquilas donde el amor se respiraba entre las paredes. Antonia, aunque volvió a usar vestidos finos y joyas, jamás olvidó lo que había sido. Guardaba, dentro de una caja de madera en su habitación, el chal desgastado que usó en el campamento, las cartas de José y un pañuelo manchado de sangre, como recordatorio de lo que fue capaz de hacer por amor. Cada aniversario de bodas, se tomaban de la mano y miraban el cielo como si el pasado fuera una historia que solo ellos conocían. Y cuando alguien preguntaba por qué se amaban tanto, Antonia respondía con una sonrisa: porque nos elegimos más de una vez, en medio del caos y en la calma. Y así, entre memorias de campamentos, cartas escondidas y besos robados, José y Antonia vivieron una vida simple, pero inmensa. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, déjanos un comentario y cuéntanos desde qué lugar nos estás viendo. ¿Crees en los amores que resisten todo, incluso la guerra? Comenta, suscríbete y comparte esta historia con alguien que crea en el poder del amor verdadero. Porque sí, los grandes amores también merecen ser contados.